Please be seated. The sitting is open. La sesión se abre. El tribunal se reúne por artículo 58 de su Constitución, artículo 94 para leer en corte abierta su fallo en la cuestión de la delimitación de la plataforma marítima entre la República de Colombia más allá de 290 millas náuticas de la costa de Nicaragua, Nicaragua versus Colombia. Por razones que yo conozco, el vicepresidente y el juez que participaron correctamente en la deliberación y en el voto final no pueden acompañarnos hoy. Recuerdo que los procedimientos de este caso se instituyeron el 16 de septiembre del 2013 y la República de Nicaragua contra la República de Colombia con relación a la delimitación de la plataforma marina, entre ellas más allá de 290 millas náuticas de la línea base desde donde se mide la plataforma continental de Nicaragua. De acuerdo con la práctica, no voy a leer la introducción del fallo que explican los elementos y la historia del procedimiento. También omitiré algunos párrafos y resumiré otros. Empezaré leyendo el fallo, parágrafo 23. El texto completo del fallo estará disponible al final de la sesión. Se recordará que el juicio de 2012 en el caso que tiene que ver con la delimitación territorial y marítima de Nicaragua es el juicio 2012. La Corte resolvió que Colombia tiene soberanía sobre las áreas de Alburquerque, Nuevo, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranía, y también estableció una frontera marítima única delimitando la plataforma continental y las zonas económicas exclusivas de Nicaragua y Colombia hasta el límite de 290 millas, que es como se mide el mar de Nicaragua. Notó el tribunal que como Nicaragua no había notificado al secretario general de las Naciones Unidas de la ubicación de estas líneas bajo parágrafo 2, artículo 16 de la Convención del 82 de Naciones Unidas sobre la ley del mar, que es UNCLOS, o la Convención, la locación exacta de los puntos no pudo determinarse de la frontera marítima. El juicio también encontró que no había un reclamo de acuerdo con la presentación final de Nicaragua, que pidió forma apropiada de delimitación dentro del marco geográfico y legal constituido por Nicaragua y Conosta. Es una frontera de plataforma dividida por partes iguales que da derechos a partes iguales. En particular, la Corte notó que Nicaragua no había establecido que tenía un margen continental que se extendía suficientemente con solapamiento de el derecho a Colombia, 290 millas medidas desde la principal costa de Colombia. La Corte no está en posición para delimitar la plataforma entre Nicaragua y Colombia, como pidió Nicaragua, usando la formulación general. La Corte observó a este respecto que Nicaragua se había sometido a la Comisión sobre la plataforma continental, que es la Comisión, una información preliminar que se quedó corta en cuanto a información sobre los límites de la plataforma a 290 millas, a presentarse bajo artículo 76, parágrafo 16 de UNCLOS. El 2013, la Corte, en artículo 76, parágrafo A de UNCLOS, Nicaragua presentó su caso completo pidiendo la delimitación más allá de los 290 desde la línea base de su territorio. Como ya mencioné, el 16 de septiembre del año 13, Nicaragua encontró que la aplicación del tribunal y el juicio presentó que la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia en la plataforma marina continental que le corresponde a cada uno más allá de las fronteras del fallo de 2012. Ambos países tienen evidencia extensiva, científica y técnica sobre si Nicaragua ha establecido un derecho más allá de 290 millas.
desde donde se mide. Esto también se llama una plataforma continental extendida. ¿Y cuáles son los límites entonces? El 17 de marzo del año 16, la Corte falló sobre las objeciones de Nicaragua, presentado por Colombia, y el tribunal encontró que la jurisdicción, de acuerdo con el Pacto de Bogotá, para aceptar el primer requerimiento de Nicaragua. Le pidió a la Corte definir la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia, áreas de plataforma continental que le pertenece a cada uno más allá de las fronteras determinadas en el fallo del 2012. La Corte también encontró que esta petición no era correcta. Y Colombia hizo una apelación dentro de los límites y se archivaron correctamente las protestas. En 22, la Corte indicó que las circunstancias del caso y procedimiento de cualquier consideración del tema científico y técnico con respecto a la delimitación de la plataforma entre Nicaragua y Colombia, más allá de 290 millas y del mar territorial que mide Nicaragua, que era necesario resolver algunos temas de ley después de escuchar a las partes. La Corte entonces le indicó a Nicaragua y Colombia que presentara argumentos orales exclusivamente sobre dos preguntas. En su juicio, después de dar una vistón general de las dos posiciones de los dos países, la primera cuestión, antes de octubre 22, la Corte recuerda que esta pregunta se dice así: bajo la ley consuetudinaria, cuando los estados definen una plataforma continental más allá de 290 millas de la línea base, que si extiende a 200 millas de la plataforma continental de otro país. La Corte luego se dirige al carácter preliminar de la primera pregunta y nota que las partes están de acuerdo que la primera pregunta surge en un contexto fáctico, que hay un problema de procedimiento. Nicaragua alega que hay un solapamiento entre su límite y su derecho a una plataforma continental, y Colombia tiene derecho a 290 millas y que por ende la Corte debe proceder a una delimitación equitativa. Colombia, por su parte, considera que su Estado primero tiene que establecer que él tiene derecho jurídico a determinadas áreas marítimas que están en traslapo con áreas que reclama otro Estado antes de que la delimitación entre en juego. Como la Corte ha indicado antes, un paso esencial en las delimitaciones es determinar si hay derechos y si hay solapamiento. Determinar si hay área de solapamiento entre los derechos de cada Estado. Cada uno tiene títulos legales. Es el primer etapa en cualquier delimitación marítima, porque la tarea de delimitación consiste en resolver los reclamos de solapamiento y el reclamo de áreas marítimas. La primera pregunta tiene un carácter preliminar en el sentido en que hay que responderla para poder determinar si la Corte debe proceder a la delimitación que pide Nicaragua y en consecuencia si es necesario considerar las cuestiones científicas y técnicas que surgen con las premisas de esta delimitación. La Corte luego recuerda que le preguntó a las partes basar sus argumentos sobre la ley consuetudinaria internacional que es aplicable porque Colombia no es signataria de UNCLOS. La determinación de la ley consuetudinaria internacional aplicable a áreas marítimas, zona exclusiva económica y plataforma continental. El tribunal recuerda que la ley consuetudinaria busca prácticas de otros estados y que las convenciones multilaterales pueden jugar un rol importante en registrar y definir cuál es la costumbre y cómo desarrollar estos derechos consuetudinarios. UNCLOS
Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre la Ley del Mar, que duró 9 años, indicó en su preámbulo que el objetivo de la Convención fue lograr la clarificación y el desarrollo progresivo de la Ley del Mar. Antes de la conclusión de la negociación, algunos aspectos legales que gobiernan áreas marítimas de estados costaneros y que tienen que ver también con zonas económicas y plataformas se han efectuado en la práctica de los estados, en declaraciones, en leyes y en reglamentos. Esta práctica se tomó en cuenta durante la redacción de la Convención, y los estados que han firmado un UNCLOS tiene una contribución significativa a las relaciones de algunas reglas consuetudinarias. Como reconocido en la ley anterior de la Convención, el problema del espacio oceánico está relacionado y hay que considerarlo como un todo. El método de negociación en la conferencia se diseñó con esto en mente y lograr consensos. Hubo textos provisionales sobre varios temas que resultaron en un texto comprensivo e integrado que es un negocio completo. El carácter integrado de las diversas partes de la Convención es evidente en parte 5 de UNCLOS, que tiene que ver con zonas económicas exclusivas, y parte 6 que tiene que ver con plataforma continental. La relación entre estas dos partes se especifica en el artículo 56, parágrafo 3, parte 5, que provee que los derechos de este artículo respecto al lecho marino se ejercitarán de acuerdo con parte 6. La Corte recuerda que el artículo 56 refleja las reglas consuetudinarias y los derechos y deberes de la zona exclusiva económica de los diversos estados. Definición de la plataforma en artículo 76, parágrafo 1 de UNCLOS es también parte de la ley del derecho consuetudinario internacional. La Corte después examinó si bajo esta ley los estados que tienen derecho a más de 290 millas de continental, si eso se mide, si pueden extendirse 200 millas náuticas de la línea base de otro estado. Colombia y Nicaragua están en desacuerdo. Tienen diversas, cada uno ha dado su punto de vista, la relación entre el régimen que gobierna la zona económica y la plataforma. Y hay consideraciones relevantes al régimen del gobierno de la plataforma. Y la Corte mira cada uno en el régimen que gobierna la zona económica exclusiva en UNCLOS es el resultado de una negociación que se llegó en la tercera conferencia de la ONU. Este régimen le da al Estado costanero la posibilidad de explotar, conservar y manejar recursos naturales dentro de 200 millas náuticas de su costa, especificando algunos deberes de parte del Estado costanero y también los derechos de otros estados de la zona. La Corte recuerda que declaró en su juicio en el caso sobre las violaciones del Caribe en Nicaragua versus Colombia, que los derechos y deberes de los estados costaneros y otros estados a zonas económicas exclusivas de artículos 56, 58, 61, 62 y 73 de UNCLOS afectan la ley consuetudinaria. En cuanto al área, los regímenes que gobiernan las zonas económicas y la plataforma es 200 millas náuticas, y eso está interrelacionado. Dentro de la zona económica exclusiva, los derechos respecto al lecho marino y el subsuelo marino se ejercerán de acuerdo con el régimen que gobierna la plataforma continental, y el Estado costanero tiene sobre la plataforma derechos soberanos y puede explorar y explotar para recursos. La Corte se refiere entonces a dos casos, uno entre Bangladesh y Myanmar antes del Tribunal de la Ley del Mar y otro entre Bangladesh y la India, y observa que en estos dos casos
una línea equidistante en la delimitación entre los dos estados dio un área gris como resultado del ajuste. Las circunstancias de esos casos tienen que ver son diferentes de esta situación en que un estado reclama una plataforma más allá de 200 líneas y que infringe el derecho del otro estado. Esos casos no son precedentes para este caso. Resolvieron. La Corte recuerda que la delimitación marítima del mar Índico es otro caso, y ahí hubo una línea equidistante como única frontera marítima dentro de las zonas de 200 millas de cada parte. La línea de limitación siguió más allá de 200 millas de la línea base de ambos países. La Corte dijo que en ese caso la delimitación puede dar lugar a un área de 200 millas cerca de Somalia, pero del lado de Kenia. Pero a diferencia de los dos casos que comentamos, la Corte dijo que la existencia de un área gris era una posibilidad únicamente si Kenia tenía derecho a una plataforma extendida. La Corte no consideró necesario pronunciarse y aplicar ahí ninguna ley en esa área gris. La Corte luego mira consideraciones sobre el régimen que gobierna la plataforma extendida. La Corte nota que la ley consuetudinaria hay una única plataforma en el sentido que los derechos sustantivos de un Estado costanero sobre su plataforma son generalmente los mismos dentro de y más allá de 200 millas náuticas. Pero la base del derecho a una plataforma dentro de 200 millas de la línea base difiere de la base de derecho más allá de 200 millas. De hecho, en la ley consuetudinaria, como lo refleja el artículo 76, parágrafo 1 de la Convención, el derecho en Estado a la plataforma la determinan de dos maneras: criterio de distancia dentro de 200 millas náuticas y el criterio de la geografía natural más allá de 200 con criterios científicos y técnicos para definir el límite externo. La Corte nota que las condiciones sustantivas para definir los límites externos más allá de 200 millas fueron el resultado de un acuerdo que se llegó en las últimas sesiones de la tercera sesión de la ONU. Es no tener infracciones indebidas más allá de los límites de las jurisdicciones naturales, que es la heredad común de la humanidad. Artículo 1, parágrafo 1, que es el área. El texto del artículo 76 de UNCLOS, en particular, las reglas en parágrafo 47, se les dieron a la CLCS en el artículo parágrafo 8. La obligación de depositar información relativa está en el parágrafo 9. Sugiere que los estados participando en las negociaciones asumieron que la plataforma extendería solamente a áreas marítimas que de otra parte estarían dentro de lo que llaman el área natural. Parágrafo 82 dice que provee que hay que contribuir y pagar a la Autoridad Internacional del Lecho del Mar en cuanto a la explotación de los recursos no vivos de la plataforma más allá de 200 millas náuticas de la línea base desde donde se mide el mar territorial. Este pago no serviría al propósito de esta provisión en la situación en que la plataforma continental de un Estado se extendiera más allá de 200 millas de la línea base de otro Estado. Más allá de eso, las partes han argumentado aquí las cláusulas de UNCLOS. Parece que la posibilidad de que un Estado tenga una plataforma que se extienda dentro de las 200 millas de otro Estado no se debatió durante la tercera conferencia 1 de las Naciones Unidas. La práctica de casi todos los estados que han firmado la convención y que han tenido casos han elegido no ejercer derechos sobre la plataforma más allá de 200 millas cuando infringe en los 200 millas de otro estado. Esto indica
que aunque estas prácticas las motivaron en parte las consideraciones diferentes que un sentido de obligación. Más allá, la Corte está consciente de que solo pocos estados han querido presentar un derecho a una plataforma extendida que infrinja los 200 millas de otro estado. En otras instancias, los estados han objetado estas presentaciones. Algunos estados costaneros pequeños que no firmaron, la Corte no conoce casos en que se reclama una plataforma continental más allá de 200 millas y que entre dentro de la zona 200 de otro estado. La práctica de los estados puede considerarse suficientemente uniforme para el propósito de identificar el derecho consuetudinario y entonces durante mucho tiempo la práctica se considera como expresión de un elemento constitutivo de la constitucionalidad, que es la costumbre. Este elemento lo pueden demostrar por inducción con base en el análisis de una práctica suficientemente convincente. La Corte nota que la premisa aquí es la relación de una parte entre la plataforma continental extendida y de otra parte la zona económica exclusiva y la plataforma que estén dentro de 200 millas náuticas de la línea base del otro estado. La Corte concluye que bajo la ley consuetudinaria el derecho de un estado a una plataforma más allá de 200 millas puede no extenderse dentro de las 200 millas de la línea base de otro estado. No puede. La Corte recuerda que la segunda pregunta formulada en octubre 22 y dice así: uno de los criterios del derecho consuetudinario para determinar la plataforma más allá de 200 millas desde la línea base, desde donde se mide, en este sentido, parágrafos 2 a 6 del artículo 76 de la Convención 1 sobre Ley del Mar reflejan la ley consuetudinaria internacional. La conclusión a la que se llegó en cuanto a la primera pregunta, la Corte considera que, aun si el Estado puede demostrar que sí tiene el derecho a extender su plataforma, ese derecho puede no extenderse al interior de las 200 millas del otro Estado, sin que importen los criterios que determinan el límite externo de la plataforma extendida al que tiene derecho un Estado. Si esa plataforma extendida no puede tener solapamiento con la plataforma continental de otro estado dentro de las 200 millas a la que tiene derecho el otro estado. Si hay solapamientos a una misma área marítima, el Corte no puede hacer una delimitación. En consecuencia, no se necesita que el Corte trate la segunda pregunta. Con base en la conclusión que llegó en cuanto a la primera pregunta antes del octubre 22, la Corte entonces mira la solicitud de la presentación de Nicaragua. En este sentido, la Corte recuerda que la aplicación de Nicaragua le pide a la Corte determinar el curso preciso de la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia en las áreas de la plataforma continental que tiene que ver con cada país, más allá de las fronteras determinadas del fallo de 2012. En estos procedimientos de este caso, Nicaragua alega que el objeto de su solicitud es la delimitación de esa frontera marítima. Durante los procedimientos orales, Nicaragua explicó que lo que ha presentado tiene que le ha añadido precisión a su solicitud. La Corte dice que las presentaciones de Nicaragua se tienen que mirar a esta luz. La Corte determina que el requerimiento hecho por Nicaragua en primera instancia y un memorial y una respuesta, y se propone coordenadas para frontera continental entre Nicaragua y Colombia a 200 millas de Nicaragua, pero dentro de 200 millas de Colombia.
La Corte concluyó que bajo la ley consuetudinaria, el derecho de un Estado a una plataforma marítima más allá de 200 millas de la línea base desde donde se mide el mar territorial no extiende dentro de las 200 millas de otro Estado. No vale. Que sin que importe la información técnica o científica, Nicaragua no tiene derecho a una plataforma extendida dentro de 200 millas de la línea base de la costa de Colombia. Entonces, dentro de esas 200 millas de la línea base de Colombia, no hay área de solapamiento ni derecho a debatirse. En este caso, por esto, la solicitud de Nicaragua en su primera presentación no se puede sostener. La Corte luego mira la solicitud de la segunda presentación de Nicaragua que se presentó en el memorial y que propone coordenadas para delimitar el área de plataforma que Nicaragua alega que tiene derecho a un derecho que se traslapa, que tiene solapamiento con Colombia dentro de las líneas de 200 millas de Colombia y también ahora la costa de San Andrés y Providencia. Nicaragua acepta que en principio San Andrés y Providencia cada una tiene derecho a una plataforma marítima hasta 200 millas. Pero alega la Corte que la plataforma continental de estas islas no debe de extenderse a del límite de 200 de la zona económica exclusiva de Nicaragua, que tiene 200 millas, sino que hay áreas marítimas que vienen del juicio del fallo de 2012. En 2012 la Corte observó que las partes estuvieron de acuerdo con los derechos marítimos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en particular el hecho de que estas islas tienen derecho a un mar territorial, a zona económica exclusiva y a plataforma continental. La Corte dijo que en principio este derecho se puede extender hasta 200 millas en cada dirección y en particular que se extiende al oriente, un área que está más allá de la línea que queda a 200 millas de la costa de Nicaragua. En este caso, Nicaragua alega que este área es parte de su plataforma continental. La Corte anota que en los derechos marítimos de San Andrés y Providencia extienden hacia oriente, más allá de 200 millas de la costa, dentro de las 200 millas de Nicaragua, un área intermedia a donde Nicaragua reclama una plataforma extendida. La Corte alega que bajo la ley constitucional el derecho de un Estado a una plataforma más allá de 200 millas de su línea base no extenderá dentro de las líneas, dentro de las 200 millas de otro Estado. Entonces, Nicaragua no tiene derecho a una plataforma extendida dentro de 200 millas de las líneas base de San Andrés y Providencia. No. Entonces, dentro de las 200 millas de la línea base de San Andrés y Providencia, no hay área de solapamiento ni de derecho a debatirse en este Estado. Por este motivo, la solicitud de la segunda presentación de Nicaragua no puede sostenerse. No puede sostenerse. La Corte sostiene que el requerimiento de la tercera presentación de Nicaragua en su respuesta, que tiene que ver con los derechos marítimos de Serranía, Bajo Nuevo y Serrana. En específico, Nicaragua solicita que la Corte declare que Serranía y Bajo Nuevo tienen 12 millas náuticas. Serrana no tiene reclamos en el 2012, no hubo reclamos sobre Serrana. En su requerimiento, Nicaragua invoca la conclusión de la Corte en 2012 de que el régimen sobre islas en artículo 121 de UNCLOS es un todo indivisible de acuerdo con consuetudinaria. De acuerdo con ese régimen, si una isla califica como piedra, no puede sostener habitación humana ni no tendrá ninguna plataforma económica ni plataforma continental
continental. Nicaragua dice que con base en eso, Serranía y Bajo Nuevo no tienen derecho a una zona económica exclusiva ni a plataforma continental. Nicaragua alega que Serrana no tiene reclamos en el 2012 y que en cualquier evento es una piedra incapaz de sostener habitación humana o una vida económica propia. Entonces Nicaragua piensa que Serrana no puede generar derechos a una zona económica exclusiva ni a plataforma continental. La Corte recuerda que en 2012 su fallo alega que Colombia tiene soberanía sobre Serranía, Bajo Nuevo y Serrana. También observa que a través de la solicitud presentada en la aplicación y también por escrito, Nicaragua buscó la delimitación de la frontera marítima entre las partes en área de la plataforma continental que tiene que ver de cada una más allá de las fronteras determinadas por la Corte en 2012. Entonces Nicaragua, su tercera presentación, que se describe como añadiéndole presentación a la solicitud de delimitación, contenía en su aplicación que hay un hallazgo específico que el derecho marítimo de Serranía, Bajo Nuevo y Serrana tendrían sobre cualquier delimitación entre las partes. En 2012, la Corte encontró que no tenía que determinar la amplitud de los derechos marítimos de Serranía y Bajo Nuevo porque estaban por fuera de la zona de delimitación de cualquier fallo. La Corte observa que hay dos posibilidades con respecto a los derechos marítimos de Serranía y Bajo Nuevo. Si Serranía y Bajo Nuevo tienen derecho a una zona económica exclusiva y a plataforma continental, entonces, y de acuerdo con la Corte, como concluyó antes, la plataforma extendida que reclama Nicaragua no puede extender dentro de las 200 millas náuticas a las que tiene derecho las islas. Entonces, Serranía o Bajo Nuevo no tienen derecho a una zona económica ni a una plataforma. Entonces, no generan derechos marítimos en el área que Nicaragua reclama como plataforma extendida. En este caso, la Corte concluye, con relación a la primera pregunta, dentro de las 200 millas náuticas de Serranía y Bajo Nuevo, no puede haber área de solapamiento a una plataforma continental en estos procedimientos. La Corte entonces considera que no tiene que determinar la amplitud de los derechos de Serranía y Bajo Nuevo para fallar sobre lo que pide Nicaragua. La Corte también recuerda que el juicio de 2012 ya determinó el efecto de los derechos marítimos. Encontró que Serrana tiene derecho a un mar territorial. La Corte concluyó que su pequeño tamaño y porque es remota y por otros motivos significan que en cualquier modo un resultado equitativo requiere que la frontera siga el límite exterior de la isla y la Corte resolvió que la frontera marítima entre las partes alrededor de Serrana es 12 millas náuticas, partes iguales desde Serrana Key y otras islas. El efecto producido por los derechos marítimos de Serrana se definió en el 2012. La Corte no tiene que volver a reafirmar esto. Por esto, la solicitud de la tercera presentación de Nicaragua no se sostiene tampoco. La Corte no tiene que tener un horario para seguir mirando este caso, tal como Nicaragua pidió en su presentación oral. Por esto, la Corte, por 13 votos a 4, rechaza la solicitud de la República de Nicaragua de que la Corte declare que la frontera marítima entre la República de Nicaragua y la República de Colombia, en áreas de la plataforma marítima que, de acuerdo con Nicaragua, le pertenece a cada una de ellas, más allá de la frontera determinada por la Corte en 2012, sigue dos líneas que conectan a las Cortes 1 a 8. Estas coordenadas están en el párrafo 19, o 18, perdón. Los presidentes, los funcionarios, los jueces. Estos son los nombres de los jueces. Nolte, Brandt, Judge Ad hoc McCrae. Against,
Ellos son a favor y estos son en contra. Tomka, Robinson, Charlesworth, Judge Ad hoc Skotnikov. Por 13 a 4, rechaza la solicitud de Nicaragua de que la Corte declare que las islas de San Andrés y Providencia tienen derecho a una plataforma continental hasta una línea consistente de 200 líneas náuticas desde la línea base, desde donde se mide el mar de Nicaragua, conectando los puntos A, C y B. Las coordenadas están referidas en el párrafo 19 de este fallo. Entonces el presidente Donoghue, el vicepresidente Donoghue, los jueces Abraham, estos jueces, Bandari, Salam, Iwasawa, Nolte, Brandt, Judge Ad hoc McCrae. Against, contra, Judges Tomka, Robinson, Charlesworth, Judge Ad hoc Skotnikov. 3. Por 12 votos a 5, rechaza el requerimiento de la República de Nicaragua respecto de los derechos marítimos de Serranía y Bajo Nuevo. A favor. Entonces, estos a favor, los jueces Abraham, Penuna, Youssef, Shway, Sebetinde, Bandari, Salam, Iwasawa, Brandt, Judge Ad hoc McCrae. Contra, Tomka, Robinson, Nolte, Charlesworth y Haxor. Ahora voy a mirar la apelación. Por este motivo, la Corte, por 13 votos contra 4, rechaza la demanda por la cual la República de Nicaragua pidió un juicio que su frontera marítima con la República de Colombia, más allá de la plataforma continental que la República de Nicaragua reclama más allá de la frontera fijada por la Corte en su fallo del 2012, de acuerdo, punto 8 a 9, en el párrafo 19 de este fallo, el presidente, estos son a favor, el presidente, vicepresidente, el señor Abraham, Yusuf, Madame Shwe Sabatinga, el señor Bandari, Nolte, Brandt, Monsieur McCrae, el juge señor ad hoc, McCrae, contre Messieurs contra Tomka, los señores Robinson, Tomka, Madame Robinson, Charlesworth, juge, Charlesworth, Monsieur Skotnikov, juge ad hoc. Skotnikov. 2. Par 2. 13 voix Por contre 13 4. votos contra 4, rechaza la demanda por la cual la República de Nicaragua pidió que las islas de San Andrés y Providencia tengan derecho a una plataforma continental constituida únicamente en 200 millas, partiendo de la línea base desde la cual se mide la amplitud de su mar territorial, conectando puntos A, C y B. Las coordenadas están en el párrafo 19 de este documento. A favor, la señora Presidente, el vicepresidente, señora Abraham, Madame Shwe Sabatinga, señor Bandari, Salami, señor Nolte, señor McCrae, contra Tomka, Robinson, la señora Charlesworth, el señor Skotnikov, 3. Por 12 votos contra 5, rechaza la demanda de la República de Nicaragua sobre los derechos a espacios marítimos generados por Serranía y Pargo Nuevo. Y a favor, la señora Donoghue, el señor vicepresidente, señor Abraham, de nuevo Yusuf, Madame Shwe Sabatinga, señor Bandari Salam, el señor McCrae, contra los señores Tomka, Robinson, Nolte, la señora Charlesworth, el señor Skotnikov, juez ad hoc. Dissenting opinion to the judgment of the court. Judge Shwe appends a separate El opinion to juez the tiene una judgment of the opinión, court. estas son Judge Bandari disensiones. appends a declaration to the judgment of the court. Hay unos adendos de diferentes jueces. Diferentes jueces tienen opiniones particulares. Kirosawa tiene también opiniones separadas. Charlesworth también disensión. Judge Ad hoc Skotnikov Ad hoc appends a dissenting opinion también to the judgment of the disensión. court. The text of the judgment Estos is todos available están from today in añadidos. TypeScript. El fallo It will está also be a available shortly on disposición the ya court's website. y estará Printed en la text página will web be en available in the breve. near future. El texto lo pueden As the analizar. court has no further El business texto before no it tiene today, más I declare negocios sitting hoy. closed. Se declara cerrada la sesión.